el centro de la República Mexicana. Nos quedamos platicando Alejandro Páez y yo, en el contexto de la información que hemos dado, por ejemplo, de Juan Collado, del que hemos dado de esta identificación de 60 millones de pesos en la cuenta del ex senador Lavalle Mauri, y de la entrevista misma de Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, el día de ayer, porque también hoy hizo público el propio Luis Carlos Ugalde un estudio interesante desde mi punto de vista, Alejandro, porque los clientes de Luis Carlos Ugalde, de la empresa consultoría que él encabeza, Integralia se llama, pues son los de la élite, sus aliados, como él los llamó desde 2007, cuando lo corren como consejero del IFE, y que yo publiqué en aquel entonces. ¿Qué dice el, qué dice este análisis sobre lo que viene para este año? Varias cosas Oye, interesantes. sí, a ver, abundo un poquito en la descripción del documento, porque el documento también hay que entender, es de un consultor y de una consultora que tiene que dirigirse directamente a un nicho de mercado. ¿Cuál es el nicho de mercado? Bueno, lo define la misma consultora y el mismo consultor lo define. Su nicho de mercado es obviamente los que están en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Incluso se nota en la redacción del documento, Álvaro, que es sí un diálogo entre ellos. Entonces, en ese mismo sentido, es bueno saber cuáles son las proyecciones que entre ellos se están compartiendo. Una de ellas es justamente esta que hace Integralia. Hay dos factores, Álvaro, empezando inmediatamente ya con el análisis que plantea este consultor, que fue además titular del IFE. Hay dos escenarios que tienen dos grandes posibilidades, dice él, de riesgo, ¿no? De riesgo muy alto. Falla en la estrategia de vacunación, que provoque un deterioro mayor económico e ineficacia gubernamental, así lo califica. Y un segundo es que adopta una estrategia desafiante, que el presidente adopta una estrategia desafiante ante las decisiones del INE para contener su activismo. Digamos que esos son los dos escenarios más alarmantes, pero no son todos, señor Delgado. En efecto, son 10 escenarios que este reporte analiza, 10 escenarios de riesgos para México en el 2021. Tú ya has señalado dos que identifica, que es las fallas en la estrategia de la vacunación de COVID-19, y el otro que dices, la actitud, la estrategia desafiante ante las decisiones del INE para contener su activismo político. Pero a mí de los 10 escenarios, me llamó la atención el tercero. En el tercero, dice que la alta probabilidad de que Morena gane la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y que gane por lo menos la mitad de las 15 gubernaturas en disputa. Esto es lo que prevé, ese es uno de los escenarios en términos electorales que prevé Luis Carlos Ugalde con su consultora Integralia. Y esto, de acuerdo con el documento, esto, según el documento, pues por supuesto que implica que la alianza PRI-PAN-PRD, coordinada por el magnate Claudio X González, pues fracasaría. Fíjate Fracasaría. nada más.
en los, visto por ellos. Es que es muy interesante y es Sí, esa es la importante la visión de ellos. conspiración. Es la visión interna, porque se están hablando entre ellos. Ugalde le habla a su propio nicho de mercado y se vale, pues qué bueno, está bien. ¿Qué es lo que le dice a sus consumidores de análisis? Bueno, que solamente ve la posibilidad de que el PAN gane Querétaro, que dispute Nuevo León, que o sea, que se la pelee Nuevo León, pero en realidad todo lo demás, absolutamente todo, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas los gane Morena. En Querétaro ganaría el PAN con un buen Y volumen creo de que va a ganar, votos. ¿eh? Y bueno, es la que tiene amarrada, la que tenía amarrada incluso por las otras encuestadoras, ¿no? Entonces, que es casi la Sí. segura. Pero Nuevo León, que sería la única que podría ganar aparte de Querétaro, la pierde Álvaro. ¿Mm? Nuevo León. ¿Mm? Nuevo León, cerrada. Él la plantea Sí, cerrada, no la pierde. La plantea cerrada. pero además hay un escenario muy adverso para la oposición. En ese estado no se pudieron poner de acuerdo. Movimiento Ciudadano va con su propio candidato, con Samuel García, muy simpático, por cierto, muy Sí, lúcido, inteligente. persona preparada. El PAN lleva a su candidato y el PRI y el PRD llevan el suyo contra la candidata de Morena, que tiene el apoyo también del Partido Verde. Entonces, ese es un escenario en el que no es favorable para la oposición, que va dividida ahí, pero en el caso del Congreso, que es la apuesta principal de la alianza del PRIAN y de Claudio X González, aliados de Luis Carlos Ugalde, dice este estudio de Integralia, la consultora de Luis Carlos Ugalde, que en el caso improbable hoy, lo estoy diciendo de manera textual, de que Morena y sus aliados perdieran la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, se restablecerían algunos de los controles legislativos que se diluyeron en 2018. Ese es parte del discurso del PRIAN, que se está concentrando el poder en un solo hombre y hay que volver a restablecer la normalidad democrática. Esta es una expresión del desplegado publicado en julio del año pasado por los allegados a Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, cuando pidieron crear un bloque opositor como el que ya se materializó y ya se formalizó. Bueno, pero en caso de que, improbable hoy, de que la Morena pierda la mayoría, aumentaría el conflicto entre poderes de gobierno. Dice Luis Carlos Ugalde, López Obrador acusaría al Congreso de bloquearlo y trataría de gobernar por dentro o vía consultas populares. En ambos escenarios, con o sin mayoría de Morena, se prevé mayor polarización política en lo que resta del sexenio. Eso dice Ugalde. Sí, sí, lo que plantea en realidad es que se va a repetir el tsunami o no, Álvaro, se va a fortalecer el tsunami porque no es menor que sean que de todas las candidaturas de todos los estados que se van a jugar en esta elección intermedia, el balance sea que Morena gane casi todo. O sea, que gane casi todo, absolutamente. Nada más, digo, Querétaro, Nuevo León, ahí está muy cerrado. Incluso, bueno, se lo están disputando PAN y Morena, pues con una diferencia de 3 puntos, de acuerdo con la proyección que hace Ugalde. O sea, él hace esta proyección citando Massive Caller,
Demos Copia Digital, Consulta Mitofsky, El Financiero, CIE Research, Factométrica y Demotecnia. Ese es el balance que hace. Pues, sería una paliza. Nunca, digo, es tsunami completo, Álvaro. Sí, aunque también Sonora, yo creo que está más cerrada entre Durazo y el candidato del PRIAN. Entonces, es al día de hoy, pero a mí me pareció, en efecto, muy interesante estos escenarios de riesgo que plantea, estos riesgos que plantea la consultoría de Ugalde a sus clientes. Sus clientes son la élite, sus clientes son los Claudios, sus clientes son los que hoy integraron el PRIAN. Y en buena medida valida o provee de insumos al discurso de este proyecto antagónico al de López Obrador, y pues así se gana la vida. Yo creo que sería bueno que nos dijera, Luis Carlos Ugalde, que tan proclive es a la transparencia, pues quiénes son sus clientes. Si no lo sabremos, a eso nos dedicamos. Sí. Pues sí, digo, al final, pues bueno, se entiende que sí es un diálogo interno, es un diálogo a quien le compra a él, alguien que ha sido, pues, rechazado ayer tu pregunta era muy dura cuando le decías qué se siente traer el estigma del fraude del 2006, arrastrar ese estigma. Pues sí, es una pregunta muy dura, pero es muy cierta, porque efectivamente arrastra un estigma, es que a lo mejor para muchos el personaje ya o a una nueva generación no es tan importante, pero es el personaje central, Álvaro, es el personaje central sobre el que corre la elección. O sea, si alguien permitió que ese fraude se cometiera el de 2006, pues fue Luis Carlos Ugalde. Pero es interesante que él le dé a un segmento, a ese segmento al que él se dirige, un escenario en el que todo el esfuerzo que ha hecho Claudio X González, el mismo Gustavo de Hoyos, los mismos presidentes de estos partidos, todo ese esfuerzo va a terminar en una derrota muy contundente, dicho por ellos mismos, al interior. En efecto, eso es parte de lo que advierte Ugalde en este estudio, en el que también advierte como un riesgo que se recrudecerá el nacionalismo energético y López Obrador impulsará una contrarreforma energética, la cual aumentaría el riesgo de deterioro económico. Es exactamente lo que le he escuchado a Marco Cortés. También el gobierno federal propone reducir o desmantelar a órganos autónomos y reguladores, lo cual aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental. Pues es como si estuviera hablando Alito, o Marco Cortés, o Claudio X González, o la parvada alrededor del PRIAN. En fin, pensamos que era importante dar a conocer este documento que pues provee de insumos a este sector que, pues ni modo, está muy vigente y está muy activo, y hay mucho dinero también en este sector poderosamente económico que evidentemente ha visto lesionados sus intereses en esta administración. Bueno, creo que tenemos un adelanto. Otra vez. Pues